Hola, muy buenas, bienvenidos a todos a Física de la Creación. Soy Steve Loxe y estoy hoy con un amigo, Luis, de Perú, ¿verdad? Sí. Que me ha contado una historia realmente fascinante y pues hemos decidido compartirlo. Luis ha visto el vídeo mío con parálisis del sueño, que ya seguramente que todos lo conocéis ya. Y me ha contactado justamente para contarme su caso, porque es algo realmente, escalofriante, podríamos decirlo, ¿no? Y no es solamente una historia, sino que es una serie de historias que intentaremos, pues, en varias ocasiones, que en un solo vídeo no nos va a caber. Y entonces nos va a contar Luis pues su experiencia desde el principio y vamos a través de los hechos según los años pasaban, ¿no? Entonces, bueno, Luis, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas tardes, bien, muy bien, acá por primera vez al aire, contigo. No pasa nada, tranquilo. Tampoco es en directo, solamente grabamos. Claro, O sea sí, que yo comprendo que tienes un poco de nervios, pero no te preocupes, porque hablamos como entre amigos, ¿no? claro, claro. Pues bien, Luis, a ver, tú me explicaste que has tenido muchas experiencias de parálisis del sueño y además que ocurrían cosas terribles, pero también que has acudido a expertos, digamos así, también en hospital, digamos, oficial, pero también a diferentes curanderos, digamos así, o chamanes, para ver qué es lo que te está pasando. Entonces, lo que me has contado realmente es fascinante, es muy, muy, muy interesante y que considero, como mínimo yo, que es importante para que la humanidad y otros que pueden tener ese tipo de experiencias, pues que sepan o si pueden encontrar similitudes, qué es lo que pasó, qué puede ocurrir o con qué clase de entidades podrían encontrarse, si es eso. Pero además, ¿qué has hecho tú para poder, digamos, sobrevenir esa experiencia? Y claramente hay otra cosa más, que tú me has contado que incluso te han quedado secuelas. Entonces, cuando ya toca esa parte, ya nos contarás qué son y qué es exactamente, qué es lo que te pasó. ¿Vale? Entonces, vayamos al principio del todo, ¿ok? Cuando comienza realmente en tu juventud, en tu adolescencia, toda esta experiencia, ¿qué pasa? ¿En qué entorno? Si tú puedes contarnos un poquito, pues, la vida, digamos, o sea, tu vida en aquel entonces concretamente. Perfecto. Bueno, esto pasó cuando yo tenía 19 años, ya para los 20 años. Voy a resumirlo un poco porque el tema es un poco grande. Sí. Y bueno, todo empezó cuando yo decidí irme a ver a mi exnovia, a una pareja de que yo tenía acá en Perú. Y ahí fue cuando decidimos dormir ahí en su casa. En su casa. En su casa, dormimos ahí en su casa. Pero yo ya esa noche, yo ya me sentía un poco intranquilo. Era una cosa que nunca yo había percibido antes. Perdona, Bueno, una cosa, ¿dónde ocurría eso? ¿Dónde estabas? yo estaba en la casa de mi novia. No, pero ¿dónde locación? ¿En qué ciudad? ¿Qué pueblo? Chiclayo, Perú. Ajá, Perú, ok. Perú, Chiclayo. Decidimos dormir, pero ahí fue cuando ya empecé a tener esa, lo que llaman parálisis, o parálisis que obviamente que yo ya las he tenido. Entré en una parálisis donde yo no podía moverme, no podía hablar, pero estaba totalmente consciente y el audio estaba bien. Yo sí podía escuchar lo que estaba pasando ahí. ¿Esto Pero, a qué hora ocurrió? ¿En qué momento
Eso fue aproximadamente más de las 11 de la noche. 11 de la noche, o sea, nada más empezar, digamos, después de acostarte, digamos. Claro, claro, habíamos cenado, estábamos todos, estaba bien, sino que ya cuando ya te da el sueño, ¿no? Y ya quieres dormir, y ahí empezó todo esto, ¿no? Y tuve esa parálisis donde, pero esta parálisis fue muy diferente a las que yo había tenido cuando era niño, porque yo ya de niño yo ya tenía esas parálisis. Pero esta parálisis fue diferente. Esta parálisis prácticamente cuando entré en ese estado, la comparación es de que las antiguas parálisis yo podía ver el cuarto o la habitación donde yo estaba durmiendo, pero en esta ocasión esta parálisis me hizo ver que no era el cuarto, sino era como otro plano. Era como que era el plano de esa entidad la que estaba ahí. Era una entidad totalmente indescriptible de cara, ojos blancos como huevos grandes, tenía el cabello largo, bien despeinado y una manta blanca debajo. Obviamente no le tuve temor, simplemente yo lo rechazaba. Yo estaba totalmente rezando, ¿no? Porque tenía miedo en sí. Y ahí fue cuando esta entidad vi de que debajo de la manta salió una mano. Ya, en esa mano fue cuando yo sentía que mi cuerpo se atraía hacia esa entidad y yo luchaba psíquicamente, yo rezaba, etcétera, etcétera, y ahí fue cuando esa mano logró impactar mi mano derecha mía, lo rozó, como que lo traspasó. ¿Te ha provocado pánico? En ese estado no, estaba entre lleno de valor y de miedo. Pero ya cuando ya su mano traspasó mi brazo derecho, así, fue una cosa rápida, yo despierto de golpe, estremeciéndome. Me gustaría saber, de lo que es de golpe. me gustaría saber un poco más sobre la entidad, es decir, dices que te ha tocado el brazo, pero Ajá. ¿la entidad era energético o se parecía más físico? Digamos, ¿realmente ha hecho un contacto o la energía, digamos, traspasó? Lo traspasó. Ajá, o sea que era más energético que físico. Era vibracional, obviamente. Y cuando yo veo de que me traspasa, de golpe, estremeciéndome, y ahí fue cuando ya mi pareja al lado como que se levanta y me dice qué estaba pasando, pero yo no le dije nada, simplemente que había tenido una pesadilla, porque yo estaba guardando silencio. Era una cosa que yo decía, ¿qué me está pasando? ¿Qué es esto? Ya yo pude dormir. Al día siguiente, ya en la mañana, camino allá para mi casa, y ahí fue cuando yo sentí que mi mano derecha, donde ya me había traspasado, ya me era igual, lo sentí gordo, mucho, como que las fuerzas se me estaban yendo, pero no le di importancia ahí. Eran los primeros días de que yo no le di importancia. Pasando los días, ya los síntomas empezaron a brotarse, como por ejemplo, tenía mal humor, los pensamientos de que yo no había tenido antes. Nunca en mi vida yo había tenido unos pensamientos tan feos hacia las personas, hacia las mujeres, hasta conmigo mismo. Yo no sabía de verdad qué estaba pasando, pero yo me hacía el que no pasaba nada, porque yo no le daba importancia a esto. Sí, pasaron los días y empecé a sentir tipo más problemas, sueños horribles, tenía muchísimas pesadillas y más parálisis, pero estas parálisis ya me estaban afectando porque ya me empezaban a dejar signos en la espalda, como tipo aruños rojos, como que alguien como que cuando ya te aruña la espalda, pero sin daño físico. Rasguños, ajá. Rasguños, pero sin daño físico. ¿En toda la espalda o en algunas zonas concretas? Parte de los hombros, brazo y espalda. Siempre. En estos lugares donde tú tenías estos arañazos, ¿tú podrías llegar con tu propia mano? Ahorita, claro. Por eso, porque la gente se va a preguntar que
estos arañazos podría que te lo hayas hecho tú. Ah, no, bueno, era toda la espalda. Era imposible porque yo me voy a dormir ahorita, tengo esa parálisis, me levanto y mi familia, pucha, como que me veía toda la espalda dañada y no había daño físico. Son muchos testigos los que vieron esto. Ajá. Y por eso que no era una alucinación, era algo, yo ya sabía, yo ya me daba cuenta poco a poco que algo estaba manipulándome, me estaba haciendo daño, pero no le di importancia. Pasaron ya los días y ahí fue cuando empecé a sentir otro tipo de parálisis demasiado fuertes, tanto así que un día me estaba descansando y entré en una parálisis donde frente a mí, a unos 50 centímetros aproximadamente, se abrió como una ventanita. Esa ventanita era 35 de ancho y largo 20, más o menos, para que se den cuenta. Me salió una cabeza roja, pero sin ojos, sin forma, solamente yo noté que era una cabeza, pero esa cabeza tenía un cuerno de que daba desde la frente hacia para atrás. O sea, como dando vueltas así. Para atrás. Vaya. Todo era para atrás. Y ahí fue cuando esa entidad no me transmitía su intención como algo psíquico, no, simplemente como que en imágenes, como que su rostro como que se transformó en imágenes, eran como que se transformó en personas peleando, sacándose la piel, luchando por sobrevivir, se comían entre ellos, y yo en ese momento yo decía, ¿qué está pasando? Esto es o sea, ver, para que yo lo entienda bien, es decir, su rostro se transformaba en imágenes, es decir, que tú percibías que en el lugar donde estaba, en esta ventanita, como tú dices, esta ventana, tú veías escenas, digamos así, veías escenas de repente de cómo gente se peleaba, digamos, cómo se hacía daño uno al otro, escenas de violencia. Extrema. Extrema. Extrema, así es. Y yo yo tuve temor, y yo le comunicaba. Bueno, en la experiencia de que yo he tenido en toda mi vida, cuando una persona entra en parálisis, la comunicación es psíquica. Sí. Es psíquica, no puedes hablar, es psíquica. Pero esta entidad no se daba. Yo rezaba, yo le decía que yo era un hijo de Dios, de que no me podía hacer daño, pero esta entidad me enseñaba estas imágenes. Y bueno, regresé a mi cuerpo, pero siempre cuando yo como que retornaba a la normalidad, siempre aparecían estas marcas, como que me marcaban siempre. Y digamos así, ¿cuánta diferencia había en tiempo entre esta y otras experiencias? Bueno, para que, digamos, ¿sabes lo que me interesa? ¿Cuánto te duraban las marcas en la espalda? Es decir, un día, 2 días, si desaparecían, o cuánto duraba. Bueno, eran 8, 9 horas, 10 horas o máximo un día. Desaparecían rápido. No era, eso sí no te duraba más de un día. Desaparecía. Eso era lo más extraño. Porque por eso pensaba que si era realmente un daño, entonces a lo mejor dura más tiempo hasta que se curara. Y entonces podrías tener esto a lo mejor cada noche. No. Pero como te dije, a partir de esa noche de que me tocaron el brazo, empezaron estas, como tú le llamas, esta cadena muy seguida ya. Muy seguida. Antes era muy de vez en cuando, antes era una vez al año. Y no se presentaban estas entidades nunca. A partir de ahí se empezaron a presentar un montón de situaciones en donde yo tenía pánico. Ya todo empeoró cuando ya una noche, llegando a lo que es a mi casa, tenía bastante dolor de brazo, porque siempre el brazo derecho, donde me había traspasado, tenía como que algo como que me pinchaba mucho. Hormigueos o... Pinchado, así como si tuvieran pinchazos fuertes, y no sentía fuerza, fuerza, nada de fuerza, y como que esto se asociaba con pensamientos, con esos dolores de brazo,
siempre tenía pensamientos de cólera hacia la humanidad. O sea, no era parte de mí eso. Yo me daba cuenta en el fondo que no era mío. Ya cuando pasó esa noche, me eché de Encorut acá, a mi brazo. Explícanos un poco qué significa esto, porque habrá gente que no entiende. Bueno, Dencorut es como una cremita que se echa para el frío. Cuando uno tiene frío o se quiere sacar el aire de lo que es el cuerpo, se echa Dencorut y como que te mejora un poco, ¿no? Y bueno, y esa noche me fui a dormir, pero ya sentía los pinchazos horribles. Ahí fue cuando yo duermo y algo me levanta así escandalosamente, horrible. Sentí que la cama estaba en temblor, la cama se estaba prácticamente moviendo. Y yo en aquel tiempo tenía un rosario encima de mi cama, y ese rosario estaba haciendo contacto porque había un movimiento real. Yo sentí que había saltando o algo así, ¿o? Sí, como que saltaba. Ahí fue cuando yo me di cuenta que una presencia horrible estaba ahí, porque yo no la podía ver, pero sabía que estaba ahí, porque ya mi cuerpo mismo presentía eso. El error grave mío fue no hacerle caso. Simplemente empecé a rezar y había una fuerza que no me dejaba rezar, como que estaba oprimiéndome a mí, como que me faltaba la respiración. Habré luchado una media hora con ese, era el interco. Pero bueno, hasta que logré dormir. Ahí fue cuando algo me levanta con un golpe en el pecho, exactamente por el plexo solar, acá. Me dio un golpe que me dejó sin respiración como 5 segundos. Plexo solar no será, que esto está más abajo, está por... Ah, no, acá. Acá fue. En el corazón. Exactamente, acá fue el golpe. Fue un golpe de que me dejó sin respiración como 5 segundos. 5 segundos pero ya estaba totalmente desconcertado, miraba todo lo que está pasando, la cama ya no se movía, y yo dije, tuve una fuerte sugestión, creo que me estoy volviendo loco, dije yo, pero no fue nada. Me volví a dormir, al día siguiente empezaron los síntomas de que me había dejado ese golpe. Náuseas terribles, desde que abrí los ojos, náuseas, pero no era una náusea normal como el que uno tiene, eran unas náuseas de que te ponían de muy mal humor, no podía comer, empecé a no comer nada, empecé a flacar mucho, muchísimo, ya parecía prácticamente un cadáver. Tenía un gran peso encima, como que a las justas caminaba. Y caminaba, pero yo no le daba importancia. Seguía, y ahí fue cuando yo me di cuenta que algo feo me estaba pasando, y ahí fue cuando yo dije, creo que esto yo ya lo tengo que comunicar. Pero no sabía quién. No sabía quién, porque la verdad tenía vergüenza. Claro. Porque dirán, no, este está loco, dirán, porque acá la gente acá en Perú piensa así. Y bueno, seguía mi vida normal, sufriendo en silencio, porque los síntomas yo me las comía solo. Estaba aguantando todo eso. Y bueno, hasta que llegó ya la parte más fuerte, ya empecé a visitar, a indagar otras fuentes, como por ejemplo acá en Perú es una zona totalmente donde ha existido muchas culturas, especialmente todo el norte del Perú. Existieron muchísimas culturas donde aún quedan chamanes, curanderos, de todo tipo, ¿ok? Empecé a consultar bastantes señores, y a mí me decían todos de que yo tenía un daño, de que yo tenía una brujería, y que ellos me iban a curar. Yo les creía, por la misma desesperación, yo les creía, pero cobraban plata y no me curaban, nadie. Había pasado por diferentes curanderos, chamanes, brujos, como le llames, todo tipo de ceremonias, he podido ver cosas espantosas, y nadie podía curarme, todos salían más o menos curados, y yo no, yo era creo que el único caso de que no me podían curar a mí. Ya, obviamente, antes de
de que empezara a visitar estos chamanes, brujos, ya mi familia se había ponido, ya estaban ya al tanto ya de todo esto y decidimos a irnos a unos especialistas. Me fui un psicólogo, me fui un neurólogo, me hicieron exámenes como tomografías, electroencefalogramas, pero no encontraron nada, que todo estaba bien, pero sí me habían diagnosticado que tenía ansiedad y comienzo de paranoia. La ansiedad lo entiendo, porque claro, con estas experiencias es normal, digamos, sí, es normal. Sí. Paranoia puede ser, ¿por qué? Porque tú puedes tener las experiencias y piensas que esto es tal. Claro, en la ciencia, en la psicología clásica, pues al tener estas visiones, digamos así, incluso podrían llegar, pero a lo mejor no has cumplido todos los requisitos para el diagnóstico de la esquizofrenia, digamos así. Ajá. ¿Sabes? Y al no cumplir, porque esto justamente sería pues esquizofrenia paranoide. Y como no has cumplido todos los requisitos, a lo mejor solamente te han puesto la parte de paranoia, ya está. Pero es lo que normalmente últimamente los psicólogos o psiquiatras también se precipitan un poco en etiquetar a la gente, digamos así, por este tipo de experiencias. Así es, porque ellos no creen en la existencia de estas entidades o posibles ataques astrales o cosas así. Entonces, claro, los etiquetan como pues, esquizoide, esquizotípico, esquizofrénico, etcétera, etcétera, ¿sabes? Entonces, vale. ¿Qué pasa después? Es decir, ¿no te han encontrado nada, ningún daño neuronal, ninguna cosa? No, todos los exámenes de que daban con los electroencefalogramas y las tomografías daban que yo estaba bien, de que yo no tenía ningún daño, nada, de que, es más, hasta me decían de que busque trabajo mejor o que ocupe mi tiempo en algo, de que estaba pensando cosas y la verdad que yo me sentía decepcionado, porque la verdad que sí, obviamente yo no les creí nunca, porque esta situación pasó de un día para otro. De una noche para otra empezó todo esto. Tenía que haber una explicación, por eso que yo empecé a indagar por otras fuentes. Pero tampoco encontré las respuestas, porque cuando yo me iba a los curanderos, chamanes, más lo que cobraban y nada, igual. Después empecé a irme a casas de oraciones, tanto católicas como evangélicas, donde te hacían oraciones, un montón de cosas y nada. Como que yo me daba cuenta que más bien alteraba a estas entidades. Las alteraba. Yo me daba cuenta solo, porque ya cuando yo me iba a una ceremonia o a una casa de oración y llegaba acá a mi casa, encontraba la situación peor, porque ya no me dejaban dormir. Yo veía cómo hasta movían cosas acá en mi casa. O sea, y la verdad que por eso que yo empecé a desesperarme, sabía que mi caso era fuerte, sabía que si no encontraba una ayuda, iba a terminar loco o me iba a matar, porque yo no quería ser una carga para mi familia. Hasta yo me despedía de ellos, hasta yo les conversaba, ellos se desesperaban. Y tuve más parálisis, tuve una parálisis donde vi a una criatura mitad caballo y mitad búfalo para arriba, frente a mí. Pero esto cuando, o sea, también en esta misma temporada de tiempo. Sí. Toda esa temporada aproximadamente duró de 6 a 7 meses. 6 a 7 meses desde que el principio fue el del brazo y ahí empezó todo. Ahí empezó todo. Fueron aproximadamente de 6 a 7 meses y yo tenía ya casi 20 años ya aproximadamente. Ya 20 años, ponle. Y ahí fue cuando ya pues entré en una desesperación, en un pánico, porque ya los síntomas ya me estaban prácticamente, no sé qué palabra utilizar, porque tanto así que empecé a leer la Biblia, tanto era mi desesperación que empecé a leer la Biblia y bueno, llegó un día que por intermedio de una amiga de mi mamá, Perdona. Has empezado a decir la otra entidad de mitad toro.
Ah, ok, 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 perfecto. Bueno, esta entidad fue cuando yo regresaba de una ceremonia chamánica de que supuestamente me estaban curando. Cuando yo llegué a casa y yo me acuesto en mi cama, entré en parálisis. Ahí fue que automáticamente ya no eran las parálisis de antes, eran las parálisis de que yo de frente entraba como que en su campo, como que en su plano de ellos, como que donde existen. Porque en las antiguas parálisis, las que yo tenía yo de niño, yo podía ver mi cuarto, podía ver las cosas, pero estas parálisis ya entraba ya en un plano que yo desconocía. Y yo vi una criatura totalmente, un búfalo, de las piernas era un caballo, y de las piernas para arriba era un búfalo. O sea, el cuello y la cabeza. Era de un búfalo ya. Y el resto del cuerpo de un caballo. Exactamente. Tenía, yo le calculo unos 3 metros o más aproximadamente. El campo era totalmente oscuro, plomo, oscuro, sin fin. No había fin para ahí. Y yo temí lo peor, porque yo ya recordé que cuando yo entraba en estas parálisis, los síntomas al día siguiente eran terribles. Y yo me cuidaba de que no me tocara, porque esa entidad empezó a atacarme. Empezó a atacarme y yo la esquivaba. Esquivé todas. Las esquivé todas, pero yo sentía... ¿Cómo te atacaba? Es decir, ¿cómo podemos imaginarnos el ataque o qué hacía? A ver, esa entidad estaba como a unos 3, 4 metros frente a mí, y yo sentía que ya se me venía a correr, como que a traspasarme a mí. Como que... Con los cuernos, digamos. ¿O cómo? No exactamente con los cuernos, sino su velocidad. Como que agarraban... Chocar contra ti, digamos. Sí. Chocar. Y cuando yo veía que ya estaba cerca a mí, yo los esquivaba. Pero cuando yo... ¿Saltabas a un lado? Sí, exactamente. Prácticamente yo me estaba corriendo, porque tenía pánico. Y en cada ataque, yo sentía que mi cuerpo se estremecía. Pero yo sabía que mi cuerpo estaba echado en mi cama. Yo sabía, yo era muy consciente que eso era algo espiritual, se podía decir. Astral. Sí, astral. Cada ataque, mi cuerpo se estremecía. Y yo pedía ayuda a Dios, rezaba, yo ya ni me acuerdo ya qué palabras eran que yo retorné lo que es a mi cuerpo. Y ahí fue cuando yo ya dije, no, me fui al parque, lloraba, pedía a Dios que... Es que si yo contaba esto a alguien, a mí me iban a decir que yo estaba loco. Prácticamente. Me iban a decir, oye, ¿qué tienes, no? Vale. Durante el día tú no has tenido ninguna experiencia, digamos así. En las tardes a veces. En las tardes. Sí. En las mañanas nunca, eran en las tardes. Mayormente en las noches era esto. Por eso que yo le tuve miedo hasta... Pero me refiero estando despierto, estando consciente, ¿sabes? Haciendo alguna tarea en casa o en otra parte, ¿no has tenido ningún tipo de visiones o ningún tipo de sensación de este tipo? No. Solamente durmiendo, digamos, en parálisis. En parálisis. Okay. Entraba. Okay. Lo máximo que yo he podido ver despierto eran sombras negras, nada más, de que pasaban por las paredes. Fíjate. Pero no tenía ningún efecto sobre mí. Es como si alguien pasa así caminando y punto. Nada más. Y entonces dices que a través de una amiga tú encuentras a un señor. Sí, era una amiga de mi madre, de que ya sabía todo, porque todos estaban muy preocupados, qué es lo que estaba pasando, porque ella había ido a un montón de sitios. Y lo más raro que esto fue de un día para otro, porque todo estaba bien, hasta que pasó esto esa noche y me traspasó el brazo y ahí empezó todo, ¿no? Y ahí fue cuando me habló de una persona de que sabía curar, de que podía curar estos casos, pero yo ya me fui sin fe, sin entusiasmo de nada, porque yo ya había pasado por muchísimas personas que, entre paréntesis, eran muy buenos, eran curanderos, chamanes, de que lo máximo, pero sin ningún resultado. Me fui sin fe, acepté porque, bueno, ¿qué más da? Dije yo.
Llegué al sitio, que era un sitio llamado Zipán, acá en Perú, acá cerca, que está a una hora de lo que es Chiclayo, Zipán. Y cuando la vi a esta persona que supuestamente me iba a tratar, me decepcioné más aún porque, aparte que llegó con unos tragos de más, no parecía chamán, no parecía curandero, no parecía nada de eso. O sea, que tomaba. Sí, bebía. Bueno, eso fue su talón de Aquiles, porque, bueno, esa es otra historia. Y, bueno, ese día, cuando él me revisó, me examinó mediante un tarot. Era un tarot práctico, eran solamente de 4 hojas. Práctico, no eran como los otros chamanes que te daban 30, 50 cartas, te decían, no, él era práctico. Él simplemente a mí me dijo en esas 4 cartas de que mi problema estaba en los 3 campos, era astral, mental y físico, que yo estaba infectado ahí de agregados psíquicos y bastante larvas. Yo no le entendía que era eso, porque era la primera vez de que yo había escuchado esto en aquel tiempo. Ya después investigué y ahora ya sé que es, obviamente. Y yo no le entendí. Él simplemente a mí me dijo de que él, que estaba en sus manos, que era su campo esto, lo que me estaba pasando, y que me iba a curar en 3 sesiones. En la primera sesión, prácticamente no me curó, no sentí nada. En la segunda sesión, tampoco. Y en la tercera sesión, él a mí me dijo, antes de que empezara todo esto, de que yo le pagara cuando él ya termine su trabajo, pero que me iba a curar. Sentía la confianza, yo lo vi que sentía confianza dentro de él, y ya él a mí me dijo, Lucho, en la última no me falles, porque ese es el día y tengo que prepararme. Bueno, no sé a qué se refería con prepararse, pero la cosa es que yo llegué con mi hermano, y lo más curioso que era, Zipán es un pueblo, está lleno de tierra, son pueblitos de casas de calaminas, casas de adobe, ¿no? Sí. Son de adobe, tenía una tipo mesa con artes bastante antiguos, piedras, y en donde él hacía a su ceremonia. Da la casualidad que agarró guitarra, rondín, empezó a hablar en algunas lenguas que no le entendía, me hizo bailar frente a él, todo luz apagada, y me dio sueño. Pero yo sí me di cuenta que él se quejó bastante cuando me estaba curando, porque como que le dolió, como que se echaba yonque, agua ardiente por el cerebro él. No le entendía yo no sabía cómo ni explicarlo ahora esto. Nunca me lo dijo en sí. La cosa que yo descanso, me levanté a las 6 de la mañana, mi hermano a mí me dijo, Luis, vamos, llegamos a Chiclayo, seguí con sueño, llegué a mi cuarto y me habré levantado 1:30, 2 de la tarde aproximadamente. Y ahí fue cuando yo me levanto y lo primero que yo noto es de que el brazo que me había molestado por 6 meses, aproximadamente, los síntomas habían desaparecido en su totalidad. Yo dije, ¿qué es esto? Y ya hoy tampoco tienes ni ya problemas con tu brazo. No, desde ahí, ya no más. Yo era como recién no había nacido, estaba feliz, estaba contento, estaba saltando de felicidad única. Porque... Y allí cesaron tus experiencias de... Exacto. De esas parálisis y esas entidades, ahí cesaron todas. Prácticamente ya no tenía ya ni las parálisis por largo tiempo, por más de 3 años. Después tuve una, pero muy leve, pequeña. Dime una cosa, seguramente que los oyentes, los que nos siguen, se habrán dado cuenta de tus temblores. Cuéntanos un poco a qué se debe eso. Los temblores fue en una de las parálisis de que yo tuve y pude ver exactamente a esa entidad de que rozó el brazo derecho. Ahí fue cuando yo me estremecí y cuando ya mi pareja ya se dio cuenta que como que yo me levanto estremeciéndome,
empecé a darme cuenta que desde ahí tenía temblores en el cuerpo. O sea, no eran nervios, simplemente eran como que temblores, como que algo me estaba caminando. Y yo le pregunté eso a mi antiguo maestro, de que me había curado, de que por qué pasaba eso. Y él a mí me dijo que eso solamente era ya emocional. Era como ya una secuela de lo que había dejado esta experiencia, porque esta fue una experiencia la que yo tuve. Y él a mí me dijo de que todas las personas de que reciben daños de brujería inducido, o también, por ejemplo, casos como el mío, siempre tiene que dejar una secuela. Siempre, siempre. Y ya te cambia la perspectiva ya de la vida, porque tú ya experimentas otra visión de la vida. Ya no estás tan ciego. Ok, muy bien, muy bien. Pues realmente es impresionante. Pero, claro, tú dices que aquí no termina, porque luego llegas, te vienes a España, ¿no? Ah, claro, eso pues de 8 a años. Canarias. Y entonces es ya otra historia más, otra experiencia, de lo que vamos a hablar en la próxima sesión. Entonces, bueno, Luis, espero que podamos seguir, seguro que vamos a seguir, Sí, claro. porque quedan varias experiencias más. Y yo creo que la gente se queda pues muy, como decir, en suspense, ¿no? Para saber qué es lo que va a seguir. Yo os digo que estar atentos cuando voy a publicar la próxima y entonces vamos a ver qué nos cuenta Luis. ¿Okay? Entonces, Perfecto. Luis, gracias por contarnos esta experiencia. Yo por mi parte lo tengo en cuenta ahora ya, como también lo hemos grabado, y también pues tomo en cuenta ciertos datos que me has contado y para que nos sirva también en investigación, ¿sí? En cuanto a estas entidades y en cuanto qué puede provocar en el organismo, por ejemplo. Y yo creo que esto es un dato muy importante para el futuro y para otros investigadores que están en este mismo campo. Entonces, gracias por compartir con nosotros tu experiencia y vamos a seguir entonces para ver qué más nos cuentas. ¿Ok? Perfecto. Okay. Bueno, pues gracias a todos por escucharnos y nos vemos pronto. ¿Ok? Un fuerte abrazo a todo el mundo. Chao, chao. Hasta pronto.